de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa, en conjunto con la Dirección de Docencia, Investigación y Extensión Universitaria, les agradecemos por formar parte de esta novedosa videoconferencia denominada Insuficiencia renal, cuidemos de nuestros riñones, la cual será dictada por la destacada doctora Valeria Careaga Valenzuela, egresada de nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional de Itapúa, y especialista en hipertensión arterial y nefrología. Sin más que agregar, damos inicio a la videoconferencia. ¿Estoy? Ok. Hola a todos, ¿cómo están? Esta noche les voy a hablar de la insuficiencia renal crónica. Antes de empezar la charla, darle las gracias a la Asociación UNI en nombre de la señorita Mayra Benítez, alumna de la facultad, que fue quien me hizo la invitación para hablar acerca de este tema y de esta forma conmemorar el Día del Riñón que se recuerda en marzo de cada año. Vamos a empezar la charla. Yo preparé unos slides y es un poquito largo la parte de fisiopatología porque me puse como objetivo que ustedes conozcan un poco de la fisiopatología, de la insuficiencia renal crónica, cómo es el mecanismo de la enfermedad, que también de tratamiento, un poco de tratamiento, cuáles son las causas. Vamos a hablar un poco de las situaciones de emergencia también para que ustedes conozcan. Pero para que no sea muy tedioso y largo, yo quiero que ustedes me interrumpan si tienen alguna duda o si quieren hacer para que sea más dinámica la charla, ¿sí? Que no sea solo como una clase larga y aburrida, para que podamos sacar provecho. Bueno, empiezo, pero ustedes saben que me pueden interrumpir, ¿sí? Entonces, empezamos. Hablamos de insuficiencia renal crónica cuando hay una disminución de la funcionalidad renal. Generalmente se considera que por debajo del 60% ya estamos ahí en concepto. Cuando consideramos por debajo de un 60% ya hablamos de una insuficiencia renal. Si esta disminución y disfunción de tanto de estructura como de función persiste en el tiempo, en unos 3 meses, entonces en el tiempo ahí se considera insuficiencia renal crónica. Esta pérdida generalmente es irreversible y progresiva. O sea que parte del tratamiento también siempre hacemos hincapié y por eso, como decía al inicio, cuidemos nuestros riñones, es tratar de preservar la parte sana que queda del riñón. Entonces, como concepto, este es el que encontré que me pareció el más completo de todos, pero para que tengan una idea así a nivel general, es que por debajo del 60% de esa pérdida y en un periodo de tiempo de 3 meses es lo que se considera según la National Kidney, que son las guías CADIVO del 2012. Eso es el concepto. Epidemiológicamente encontré este reporte en Estados Unidos que si bien el año es un poquito atrasado en 1996, pero sí para que tengan en cuenta que la frecuencia y la prevalencia nosotros tenemos igual, considerando que en Paraguay no todos los pacientes tienen un acceso a los servicios de salud y no todos llegan a contar con los tratamientos necesarios, o sea que no podemos siquiera precisar, pero para que tengan en cuenta más o menos, en Paraguay tenemos 1.700 pacientes dializados a nivel nacional, tanto la parte ministerial como en IPS. Y en IPS más o menos se dializan 550 pacientes de esos 1.700 que se cuentan. Para que los números les digo, para que ustedes se den cuenta de la poca cantidad de personas que tienen acceso a la diálisis, que son muchísimos. Imagínense acá, en un año se reportaron 73.000 casos y nosotros tenemos 1.700 pacientes dializados, o sea que no coincide con nuestros números, pero no porque haya menos pacientes, menos enfermos renales, sino porque hay menos acceso a los servicios de salud. La edad sí coincide, generalmente son pacientes en una edad promedio entre 45 60, nosotros tenemos pacientes con edad más avanzada, entre 70, 80 años más o menos, o sea, 64 más o menos 15 es lo que manejamos nosotros,
y con un predominio en el sexo masculino en un 65% sobre el femenino. Cuando hablamos de mortalidad, la enfermedad renal crónica no es lo que lleva a la mortalidad de nuestros pacientes, sino más bien las complicaciones a la que esta lleva. Las complicaciones cardíacas, las infecciosas, porque nuestros pacientes tienen muchas infecciones, principalmente porque ellos cuentan con accesos vasculares que se les coloca para empezar con el tratamiento dialítico, y esto predispone a muchas infecciones. Esto y en innumerables porque son pacientes hospitalarios. También las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades malignas, y en un 25% de los casos porque los pacientes se cansan y abandonan el tratamiento. Entonces la mortalidad, lo que lleva a la mortalidad de la enfermedad renal son más bien las complicaciones, ¿sí? Las cardíacas principalmente en un 50% de los casos. Cuando hablamos de la etiología, las causas de la insuficiencia renal, tenemos que dividir en ramas bastante grandes, y ahí nos ubicamos en el riñón y dividimos en las causas vasculares, en las que conllevan al parénquima, que son donde están los glomérulos, los túbulos, las causas obstructivas, ¿sí? Entonces dividimos en 4 grandes ramas. Las vasculares, cuando hablamos de patología de la arteria renal, ¿sí? Que pueden ser estenosis de la arteria, la nefroesclerosis hipertensiva, que se da más en las mujeres, la estenosis de la arteria se da más en los varones. Cuando hablamos de causas obstructivas, ahí entran las nefrolitiasis, las tuberculosis uretral, todo lo que pueda formar una masa que obstruye a nivel postrenal. Entonces ahí nos enfocamos en las obstructivas. Todo lo que sea una masa que obstruye por debajo, entonces puede ser masas de tuberculosis, fibrosis, tumores, obstrucciones prostáticas congénitas y las litiasis renales. Cuando hablamos del parénquima renal, ahí vienen todas las glomerulopatías que se nos puedan ocurrir, las más frecuentes, las primarias, las postinfecciosas, las enfermedades del colágeno, y entran el lupus, que es uno de los más comunes. Cuando hablamos de causas túbulos intersticiales, están las nefrotoxinas, las nefropatías por analgésicos, las pielonefritis crónica, las tuberculosis, todo lo que pueda afectar los túbulos intersticiales, mieloma múltiple, las nefropatías por reflujo, que se da más frecuente en los niños. También hay causas hereditarias, y ahí hablamos de la enfermedad poliquística renal, que es una afectación hereditaria donde el parénquima renal se forman con glóbulos, los quistes son como glóbulos que ocupan parte del parénquima renal. El síndrome de IPOR, que también es una alteración hereditaria también, que es o sea, como una nefritis a nivel de los túbulos. Nefritis es el síndrome de IPOR, que se acompaña por disminución de la audición. Y la enfermedad quística medular, que también es un tipo de poliquistosis renal, pero se da a nivel de la corteza y la médula de los riñones. Entonces esos son los que llevan a la insuficiencia renal crónica, para que tengan una idea grande de cómo es. No hay dudas, no hay preguntas aquí. Cuando hablamos de porcentaje de causas, la causa principal en un 36% de los casos es la nefropatía diabética. Le sigue la hipertensión arterial, los diferentes tipos de glomerulonefritis, ya es el otro slide, los riñones poliquísticos, nefropatía intersticial crónica, las uropatías obstructivas, la enfermedad del colágeno. No escucho, no. Hola. Si me escriben, porque yo no. Hola, bueno, continúo. ¿Había una pregunta? ¿No? Continúo. Hereditarias y las causas. Bueno, tenemos bases bioquímicas de la insuficiencia renal.
¿Qué pasa en la insuficiencia renal? Como hablamos, hay cosas que se pueden, el riñón actúa como un filtro y hay cosas que se producen en exceso, como la urea, las guanidinas, polidinas, el fósforo, el potasio, todo eso se produce en exceso y no se puede eliminar, no se puede excretar del riñón. Y las sustancias que por falta de masa, o sea, por pérdida de masa renal, por pérdida de nefronas, se dejan de producir, como la eritropoyetina, que es una enzima muy importante en el transporte de la hemoglobina, por eso que los pacientes renales se presentan con una anemia normosómica normocítica. Eh, bueno, voy leyendo las preguntas y vamos a ir respondiendo. Ahí me comenta alguien, pero no me pregunta. Quiero saber cuál es su pregunta. Tiene un familiar que tiene poliquistosis renal, me dice. Es varón. Generalmente sí es más frecuente la poliquistosis renal en los varones. Los varones son los que heredan y tienen que hacer desde el comienzo un seguimiento para ver cuál va siendo el daño o cuál es el grado de afectación, porque puede ser que sea un solo riñón o pueden ser ambos riñones. Ir estudiando desde joven ya la funcionalidad de los riñones. No sé cuál es su pregunta, pero leí ahí lo que ella me escribió. Avanzo, hola, ¿me escuchan? ¿Sigo? ¿Continúo? Bueno, Y continúo. continuando, doctora. Bueno, ahora entramos en la fisiopatología. Entonces ahí las causas ya tenemos, las grandes diferenciaciones que hay, ¿sí? Que tienen que ver con el parénquima, glomérulo, túbulo, con los vasos, hereditarias y las obstructivas. Ahora la fisiopatología un poquito más de atención porque está la parte un poco más así tediosa, pero vamos a pasar rápido. ¿Por qué ocurre, verdad? Hay retención de sustancias a medida que se pierde la tasa de filtración glomerular. Y como decía en el siguiente slide, hay sustancias en exceso que no se pueden eliminar, como la urea, el fósforo, el potasio, la prolactina, la homocisteína, eso no se puede eliminar, entonces se mantiene, hay retención de estas sustancias que se hacen tóxicas. Falta de producción de otras y ahí entran las eritropoyetina, el calcitriol, el calcio, el estrógeno, la testosterona. Y mecanismos que tratan de compensar esa retención y esa falta de producción de alguna, ¿sí? Un mecanismo compensatorio es tratar de eliminar qué pasa en los enfermos renales. Acá decía que hay retención de fósforo. Entonces, como hay una hiperfosfatemia, la hormona paratiroide trata de cancelar esa producción de más de fósforo, porque el calcio disminuye. Gracias por elegir el Zoom, termina la reunión, dice. Hola, hola. Mayra. ¿Sí? Continúa, ¿verdad? Gracias por pensé que terminaba ya. Bueno, continúo rápido porque si no, no vamos a avanzar. Bueno, entonces para compensar esa hiperfosfatemia actúa la paratormona, porque la paratormona tiene que cancelar esa producción alta de fósforo, porque si no el calcio demasiado disminuye. Entonces disminuye la reabsorción tubular de fósforo y aumenta la excreción. Trata de eliminar, ese es un mecanismo compensador, ¿sí? Y ahí a eso se le llama hiperparatiroidismo secundario, porque no hay esa compensación. Entonces los pacientes se vuelven hiperparativos. Buenas tardes. ¿Con cuánto declinen generalmente aparecen los síntomas de la insuficiencia renal? Generalmente los síntomas aparecen cuando ya el clean está entre 10 a 15 más o menos. Por debajo del 60% generalmente los síntomas suelen, a veces ni siquiera el paciente no se da cuenta, porque la enfermedad renal crónica es tan silenciosa que cuando tenemos 60, 40, el paciente puede que no se esté dando cuenta. Pero cuando tenemos el síndrome urémico, generalmente el paciente ya está con una función del 15 al 10% más o menos. Respondí a la pregunta, continúo.
Otra forma es el aumento de la hormona natriurética. ¿Qué hace? La hormona natriurética trata de mantener el balance de sodio. A pesar de que hay una disminución del filtrado glomerular, el sodio se tiene que mantener. Entonces disminuye la reabsorción de sodio a nivel tubular y aumenta la excreción por la orina. Entonces no se compromete la excreción de sodio, aunque baja el filtrado glomerular. Eso es un mecanismo compensador de la hormona natriurética. Otra cosa que suele ocurrir, que generalmente vemos en los diabéticos que tienen poliuria, polidipsia, nicturia, y aumento de la diuresis osmótica. La diuresis osmótica, el aumento de la diuresis, ¿por qué? Porque hay sustancias que arrastran el agua, entonces hace que aumente la diuresis y ahí ocurre la poliuria, la nicturia. Sí, hay sustancias como la urea plasmática que aumenta el doble y esto arrastra el agua, entonces se pierde la capacidad de concentrar y diluir la orina y aumenta. Por eso la poliuria, la nicturia, que el paciente se levanta a orinar a la noche. Les leo mientras voy diciendo. Tener 답은 집어놨던 뭐예요? Si ahora acumula más 노려가 후에 Bueno, mecanismo de adaptación a la pérdida de nefronas. ¿Me siguen? Bueno, hay dos mecanismos de compensación. Uno es por la hipertrofia glomerular y tubular. Se hipertrofia, aumenta de volumen. Uno hace una ecografía al riñón y parece que está aumentado de tamaño, pero no porque hay más nefronas, sino porque hay una hipertrofia. Y otra forma es la hiperfiltración glomerular. ¿Por qué hay la hiperfiltración glomerular? Porque hay un aumento del flujo capilar glomerular, ¿sí? ¿Qué pasa entonces para aumentar el flujo del capilar? ¿Se acuerdan ustedes de la parte de la cápsula de Bowman donde está la arteriola aferente y la eferente? ¿Qué pasa? La aferente se dilata para que entre más volumen. Se contrae. ¿Ustedes me ven a mí? ¿O solamente ven el...? Bueno, no importa. Entonces la aferente se dilata, la aferente se contrae y hace que aumente el flujo capilar glomerular. Disminución de la reabsorción y aumento de la secreción tubular. Otro mecanismo de es la disminución de la reabsorción y aumento de la secreción tubular. ¿Sí? Hay cosas que reabsorbe y hay otras cosas que tengo que secretar. Mantiene un balance de fósforo, de hidrógeno, de sodio, de potasio, de agua. El fósforo, por acción de la hormona paratormona, se reduce la reabsorción de fósforo manteniendo niveles normales. El hidrógeno aumenta la síntesis de los protones nitrones por los túbulos y manteniendo un bicarbonato normal. Todos son mecanismos. Buenas tardes, podemos... No pude leer la... ¿Cómo se pueden percatar de forma temprana, me dice, el daño? Por la clínica no es tan, no, o sea, no generalmente de forma con laboratorios podemos percatarnos, por un análisis de orina, cuando vemos en la orina una cruz, por ejemplo, significa una cruz de proteínas. Vemos esto, se le puede pedir una orina 24 horas al paciente o por la coloración de la orina, ver si la presencia de espuma en la orina, esas son las formas de percatarse de que el daño... Y tener las antenitas bien prendidas cuando se trata de un paciente diabético, hipertenso, ahí sí hay que hacerle siempre el screen. Entonces, acá más o menos hablando de los electrolitos, ¿qué hacemos? Con el sodio, ¿qué pasa? Hay un aumento en la fracción de excreción de sodio y disminución de su absorción. Entonces, elimina más sodio por la orina. Por la hormona natriurética, por el péptido natriurético auricular y por el arrastre de sodio por la orina, ¿sí? El potasio aumenta la fracción de excreción de potasio a nivel tubular, aumento de la excreción a nivel intestinal, pérdida de agua, pérdida de concentración del agua y diluir la orina, aportes por arriba de su capacidad,
Eso es lo que ocurre más o menos tratando de como mecanismo compensador. Cambios del medio interno según el grado de insuficiencia renal. ¿Qué ocurre aquí? Los elementos que se eliminan por filtración glomerular, la urea y la creatinina, aumentan su concentración plasmática en forma lineal con pérdida de la función glomerular. Sustancias filtradas a nivel tubular mantienen concentraciones normales. Y aquí vamos a empezar a hablar justo la pregunta que me hacía una de las compañeras. Cuando se empiezan a tener síntomas. Y aquí hablamos del síndrome urémico, las manifestaciones clínicas ocasionadas por la pérdida progresiva de la función renal, cuando hay una tasa de filtración glomerular que se ha reducido al 15 al 20%, acumulación de toxinas urémicas, afectación del balance externo de sodio y agua, sobrecarga de líquido, hipernatremia o hiponatremia. Si ya no se perdió totalmente el mecanismo compensatorio y entonces aparece el síndrome urémico. Afectación del equilibrio ácido-base, pérdida progresiva, incapacidad para excretar amonio y fosfatos, entonces por ahí viene la acidosis, la retención de fosfato y pérdida de la capacidad para sintetizar el calcitriol, hipocalcemia, hiperparatiroidismo secundario y la osteodistrofia renal, o sea, cuando ya no se puede compensar, la tasa de filtración glomerular disminuye a 35% y son asintomáticos todavía. Tasa de filtración glomerular menor a 15, se presenta el síndrome urémico o la uremia, la acumulación de sustancias tóxicas, las alteraciones electrolíticas y hormonales como respuestas adaptativas a la pérdida nefronal. A nivel fisiopatológico del síndrome urémico, ¿cómo se comporta? Hay cambios intracelulares por acción de las toxinas urémicas. Entonces aumenta el sodio y el calcio y disminuye el potasio. Hay disfunción de sistemas, insuficiencia cardíaca por expansión del volumen extracelular, hipertensión y anemia. También inotrópicos negativos de la toxina urémica, involucra otras moléculas más tóxicas. ¿Me van siguiendo? Entonces aquí para más o menos tener en cuenta qué hacen las toxinas, qué trastornos producen. La urea, por ejemplo, es la que produce las náuseas, los vómitos, la cefalea. La creatinina es la que disminuye la vida media de los eritrocitos, baja el hematocrito. La metilguanidina es la que produce alteraciones neurológicas, la anemia, desnutrición, baja calcitriol. La ácido guanidín succínico, baja adhesividad plaquetaria. Los trastornos de la coagulación, reduce inmunidad celular. El monoinositol produce la desmielinización. La PTH, la paratormona, produce calcificaciones metastásicas, anemia, miopatía, cardiopatía. La microglobulina, depósito amiloide articular. La citoquina produce ateromatosis, coagulopatías. O sea, para que tengan en cuenta cuando no se va excretando estas sustancias urémicas, toxinas urémicas, lo que se va produciendo. Las manifestaciones clínicas son instalación progresiva, de acuerdo a la disminución del índice de filtrado glomerular, algunos de larga evolución después de instalada la diálisis y otros de lenta evolución antes de iniciar la diálisis. Esto es lo que ocurre, como ahí que me comentó la compañera. Hay algunos pacientes que son asintomáticos por tiempos larguísimos y hay otros que se instala de forma progresiva y la evolución es rápida y le lleva la diálisis en corto plazo al paciente. Las manifestaciones, todos los órganos y sistemas afectan. Ahora hablamos de las cardiovasculares y ahí hay sobrecarga de volumen. El paciente empieza a presentar edema, anemia, hiperlipidemia, alteraciones del metabolismo de calcio y del fósforo e hipertensión, pericarditis y derrame pericárdico a nivel cardiovascular. A nivel pulmonar se presenta la pleuritis urémica, infiltraciones de pulmones en ala de mariposa y derrame pleural. Son las más frecuentes a nivel pulmonar. Manifestaciones neurológicas. La obnubilación, la somnolencia, crisis convulsivas también puede llevar a las más graves, la encefalopatía urémica, la asterixis o contracciones mioclónicas y demencia por diálisis.
Continuamos con el sistema nervioso periférico y aquí los pacientes presentan calambres, neuropatías sensitivo-motora distal, síndrome de las piernas inquietas. A nivel digestivo, anorexia, náuseas, vómitos, acumulación de compuestos nitrogenados se correlacionan con el nivel de nitrógeno de urea en sangre. Manifestaciones dermatológicas, vemos que el paciente tiene un tinte amarilloso, amarillento, la escarcha urémica, depósito de urea en el sudor de la piel, es la escarcha urémica. Litosis urémica también presenta prurito difuso por el depósito de calcio y de fósforo en la piel. Las musculoesqueléticas. Dolor óseo, fracturas francas, también puede presentar artritis por depósitos de cristales. Los pacientes pueden tener ruptura de tendones, miopatía, síndrome del túnel carpiano y una artropatía amiloidea. Continúan las inmunológicas. Como hay una afectación de la inmunidad tanto humoral como celular, esto predispone a las infecciones, que es lo que causa principal de mortalidad y frecuentemente microorganismos oportunistas. Las manifestaciones clínicas hematológicas, anemia, normocítica, normocrómica, disminución del hematocrito, aumento de la hemólisis, hematía y aumento de hemorragia por difusión plaquetaria. Las manifestaciones endocrinas y metabólicas, y en las mujeres se da la menorrea, infertilidad y disfunción sexual, intolerancia a la glucosa por aumento del glucagón, acidemia y reducción de potasio, y la insulina aumenta su vida media. Hipertrigliceridemia y disminución de la HDL, aumento del catabolismo proteico, desnutrición proteica, retardo de la cicatrización, pérdida de la masa muscular. Manifestaciones clínicas de electrolitos y ácido base, hay reducción del bicarbonato, acidosis metabólica, respiración de Kussmaul, hipercalcemia, hiponatremia, expansión del volumen extracelular con edema, hipertensión, insuficiencia ventricular izquierda. Bueno, llegamos a lo que es enfoque diagnóstico. Para ello se usa mucho la clínica cuando es en etapas avanzadas, porque generalmente la evolución de la enfermedad a veces es lenta y es silenciosa. Para la historia clínica se tiene en cuenta el tiempo de evolución, el inicio de manifestaciones clínicas, exámenes de laboratorios previos y tratar de enfocar hacia alguna etiología para tratar, porque si hay una causa obstructiva, por eso habla de enfocar, tenemos que saber si hay una causa obstructiva, es allí donde nosotros vamos a tratar, ¿sí? Si es una tumoración o algo, una cirugía, si es una, qué sé yo, una causa parenquimatosa, se ve cuál es la que ocasiona, tener en cuenta la etiología. Y la repercusión sistémica de la insuficiencia renal. El examen físico para esto, también es importante tener en cuenta la etiología, la presión arterial, si hay lesiones vasculíticas, sospechar en una colagenopatía, lesiones cutáneas, tofos, úlceras de mucosa, examen de fondo de ojo, soplos cardíacos, tumores abdominales, el examen prostático y ginecológico cuando pensamos en causas obstructivas. Repercusión sistémica de la insuficiencia renal crónica, ya cuando hay palidez de piel y mucosas, el estado nutricional se tiene en cuenta, elementos de insuficiencia cardíaca, frotes, elementos de neuropatía, miopatía, ya cuando hay repercusiones sistémicas. Exámenes de laboratorio. Aquí muy importante para saber la cronicidad de los riñones, el ultrasonido, que es la ecografía renal. Ahí vemos, tenemos en cuenta el tamaño, el parénquima, todo eso se ve para ver cronicidad. La causa, examen general de orina, hemograma, glucemia, uricemia. Esto también, ahí que me habían preguntado como una forma de diagnosticar,
por medio del examen de orina, de un examen de rutina, una orina simple nomás nos va a decir en el resultado, va a arrojar en la muestra si se arroja, por decirle, proteinuria, una proteína, una cruz, eso nos da un indicio de que eso puede ser normal todavía, hasta una cruz, pero 2, 3 cruces ya es indicio de que hay un daño. En un hemograma vamos a ver que el paciente se presenta con una anemia, disminución del hematocrito, o el azúcar puede estar muy alta, la diabetes no está controlada, la urea muy alta, dice la doctora Leticia. Síntomas clásicos asociados a la progresión del daño. No pude leer todo. Bueno, continúo. Igual termina terminan las diapositivas y me pueden ir preguntando. Laboratorio inmunológico, ANA, C3, ANCA, electroforesis también se pide, las crioglobulinas y la biopsia renal que da el diagnóstico certero en caso de las glomerulopatías. El depósito de nitrógeno ureico, que es la urea, los electrolitos, estado ácido base, calcio, fósforo, la hemoglobina, el hematocrito. Todo esto tenemos en cuenta a la hora de hacer diagnóstico, los factores descompensantes. O sea, ¿qué puede descompensar a un enfermo renal crónico? Puede ser contracción del volumen, disminuye el volumen extracelular. La administración de nefrotóxicos, ¿sí? En caso de los AINES, IECA, en qué caso le estamos dando a nuestro paciente, los electrolitos, no. Administración de nefrotóxicos. Una uropatía obstructiva también puede ser, un agravamiento de la glomerulopatía. El paciente ya cuenta con una glomerulopatía, pero esto se agrava. Por ejemplo, en la nefritis lúpica. El paciente cuenta con su lupus, pero a veces con el tratamiento eso no se manifiesta. Se agrava cuando ya hay daño renal y ahí se va. Esos son factores que descompensan la insuficiencia cardíaca también, la pielonefritis aguda y la enfermedad renovascular. ¿En qué consiste el tratamiento médico? En evitar la progresión del daño ya establecido. Así como hacíamos hincapié al inicio de la charla, evitar la progresión del daño es el tratamiento. Entonces la nefropatía diabética es mantener al paciente con una hemoglobina glicada por debajo de 7. En la enfermedad de Berger, nefropatía por reflujo, tratar siempre lo que está ocasionando el daño y cualquier nefropatía con proteinuria, ¿sí? Frenar la proteinuria. Una proteinuria es tratar de mantener o frenar esa proteinuria que induce a más daño. Nosotros tenemos que evitar que progrese el daño establecido. Otra forma es el control de la presión arterial, el uso de IECA, control de la hiperglicemia, reducción del aporte proteico, ya en caso de los pacientes con insuficiencia crónica, el aporte proteico se reduce a 0,8 a 1 kilogramo peso, control de la hiperlipidemia. Ahí justamente habla de reducción proteica de 0,6 a 0,8 gramos por kilogramo, pero de 0,8 a 1 se considera. Adecuación del aporte de sodio a cada paciente de 75 a 100 mil equivalente de día, que corresponde a una pastillita de aspirina. Eso corresponde, lo que el paciente puede consumir media. La porción en la puntita de la cucharita de té, eso es lo que puede consumir en el día, sale un paciente con insuficiencia renal crónica. Control de la presión arterial, tiene que mantener el objetivo, es mantener una presión de 140 a 90 milímetros de mercurio o 185, 90. Hasta ahí nosotros consideramos objetivo, presión normal en un enfermo renal crónico. Una PAN de 100 milímetros de mercurio. Control y prevención de las alteraciones provocadas. Control de la insuficiencia cardíaca, esto ya cuando hay daño establecido, corrigiendo la hipervolemia, la hipertensión y la anemia. Investigar la enfermedad coronaria, el uso de IECA y vasodilatadores. Entre los vasodilatadores, el atenolol, el que más utilizamos con nuestros pacientes dializados. Control del metabolismo del calcio y del fósforo por el hiperparatirenismo secundario que produce, que es una de las complicaciones, evitar los alimentos ricos en fósforo, como no pueden eliminar nuestros pacientes, van depositando en la piel y eso es lo que le producen los pruritos.
Se le suplementa con la vitamina D, no usar aluminio y control de la acidosis. Aporte adecuado de agua, si bien saben que siempre se le dice a los pacientes tomar, o sea, para evitar el daño en los riñones, el aporte de agua suficiente, pero en los pacientes con un daño renal establecido, el aporte de agua no es como el de cualquier persona sana. Se reduce a la cantidad de orina, si orina, si no, el aporte del líquido en sí. El aporte adecuado de sodio a cada paciente, vigilar el aporte de potasio. La tasa de filtración glomerular es de 30 a 10 ml y toleran una dieta normal. Los que tienen menos de ese índice de filtración glomerular, hay un riesgo de hipercalcemia. El control de la anemia se trata de mantener una hemoglobina de 10 miligramos por decilitro y un hematocrito del 30%. ¿Cómo se hace eso? Con el uso de una enzima que es la eritropoyetina, el aporte de hierro, el ácido fólico, las piridoxinas y la eritropoyetina. También es importante revisar los fármacos que recibe el paciente, si hay un deterioro de función renal remanente. Hay fármacos usados libremente como los IECA, los ARA, los AINES, todo eso hay que controlar viendo en qué etapa está el paciente. Moderar las dosis y cuando el uso está contraindicado. Hay antibióticos también contraindicados o hay que ajustar al clearance de creatinina del paciente. Y después ya vienen las terapias de reemplazo. Y ahí entra en primera categoría, o sea, cuando hablamos de un filtrado glomerular menor del 10%, 10 al 15%, hablamos de la primera alternativa que siempre se le trata de dar al paciente es la peritoneal, que es la menos invasiva. Después la hemodiálisis y el trasplante renal. ¿Cuáles son los mecanismos? O sea, para la hemodiálisis necesitamos de un acceso vascular y ahí hablamos de la fístula arteriovenosa, que es una comunicación entre arteria y vena que se hace en los miembros. O una vía subclavia, que es un catéter, y las sesiones que se hacen 3 veces por semana, 4 a 5 horas, con cuidados especiales los catéteres para que no se infecten. La diálisis peritoneal continua ambulatoria, que se hace generalmente, no mucho en Paraguay, pero ahora se está tratando de que alcance a mayores lugares, porque en la capital es donde más se hace y los pacientes ahí van. La diálisis peritoneal, el peritoneo es el que se usa como filtro, se coloca un catéter de Tenkov y se hacen varias sesiones al día, el paciente hace en la casa, por eso es continua ambulatoria. Y dura toda la semana. Manual, el que se hace en Paraguay es manual, pero hay otras que se hace con aparato y más sofisticado. Evita el peligro de anticoagulantes, estas son las ventajas de la peritoneal: mayor independencia le da al paciente, pues no tiene que ir al centro de salud, él se puede hacer en la casa, el control de volumen y de la hipertensión, pero puede tener complicaciones como la peritonitis bacteriana. Las complicaciones de la hemodiálisis relacionadas con el acceso vascular, que pueden ser, el acceso vascular es la fístula, o los catéteres, que pueden ser hemorragia, la presencia de tril, trombosis, infecciones bacterianas, o vancomicina, aminoglucosia, que pueden deteriorar más o causar complicaciones. No relacionadas con el acceso vascular, por ejemplo, en la diálisis los pacientes suelen cursar con hipotensión, dificultad para respirar, dolor torácico, alteraciones neurológicas por desequilibrio hidroelectrolíticos que solemos ver. Las complicaciones de diálisis peritoneal puede ser, como les dije ahí, la peritonitis bacteriana, que se da por estos gérmenes más comunes. Estafilococcus aureus epidermidis, dolor abdominal, puede aparecer un líquido turbio con un olor importante, vida, fiebre y malestar general. Lo bueno es que se trata con la vancomicina intraperitoneal,
Y para la misma dosis en cada intercambio. En cada intercambio de bolsa que se hace el paciente, ahí se le trata con vancomicina. Entonces, cuando hablamos de diálisis de urgencia, cuando el paciente, por más que cuente con cualquiera de los tratamientos, siempre tiene que tener su acceso vascular. ¿Por qué? Porque hay causas de urgencia que el paciente, por más que tenga una peritoneal o esté trasplantado, va a recurrir a la diálisis de urgencia porque ese es el mecanismo más eficaz para cuando hay un edema agudo de pulmón, hipertensión grave incontrolable, hipercalcemia, otros trastornos electrolíticos y ácido base y pericarditis. También la hipercalcemia, cuando no se corrige con tratamiento medicamentoso, son causas de cómo se trata la hipercalcemia, que ya es muy ahí específico, por eso voy pasando mi diapositiva. Entonces, edema pulmonar, tenemos disnea progresiva, disnea paroxística nocturna sin signo de insuficiencia cardíaca congestiva. Ese es el edema que se da en nuestros pacientes. Generalmente el paciente viene con una ganancia de peso de hasta 3, 4 kilogramos más o menos. Y se le dializa y el paciente encuentra alivio y se va caminando a su casa como si nada. Ese es el edema pulmonar que no tiene que ver con la congestión cardíaca. Bueno, esta es otra parte del tratamiento. Bueno, nosotros con diálisis le sacamos al paciente, también puede ser con furosemida o otro tipo de diurético, oxígeno, nitroglicerina para bajar la presión. El trasplante renal, y ahí habla de más o menos la historia, pero esto no me parece tan... No quiero perder tanto tiempo, quiero saber si tienen algunas preguntas antes de que se termine nuestra charla. Que el trasplante renal puede ser de un donante vivo cadavérico, más o menos habla una historia ahí, pero usted lo que tiene que saber que es parte del tratamiento, pero es como no la tercera, la primera alternativa que le damos al paciente, si pudiera ser el trasplante sería lo ideal, solamente que al paciente hay que prepararle, eso lleva tiempo. Y no todos los pacientes así de buenas a primeras se le diagnostica una insuficiencia renal y puede trasplantarse, o sea, tiene que ir por varias vías y se le prepara al paciente para el trasplante. Pero lo ideal es que todos lleguen al trasplante renal. No se cumple nomás. Y con esto doy por terminada mi charla. Espero que les haya sido productivo, que hayan sacado algún provecho. No pude leer todas las preguntas que me hacían porque leía y en algunos casos no me daba el tiempo. Pero si ahora tienen alguna pregunta, les escucho. Muchísimas gracias, doctora Valeria, por la ponencia. A continuación, les invitamos a dejar sus preguntas en la caja de comentarios de Zoom. Las mismas serán respondidas por la disertante. ¿Cuáles son algunos síntomas clásicos que van asociados a la progresión de la insuficiencia renal crónica urémica? Síntomas clásicos. Edema de miembros, edema periorbitario, presencia, la orina puede ser diferente, puede presentar espuma, eso es signo que haya una proteinuria importante, dificultad para respirar, prurito, eso cuando estamos hablando de una etapa avanzada. Cuando estamos en el inicio, generalmente, como les decía al inicio, o sea, si se considera insuficiencia renal a partir del 60% o menos de funcionalidad renal. Y ahí puede ser que el paciente no tenga síntomas. Puede cursar así como porque hay mecanismos compensatorios.
Pero cuando nos encontramos en una etapa avanzada de la enfermedad, estamos hablando de un porcentaje al menos del 20%, 20 a 15, ahí empiezan a tener síntomas urémicos. Pérdida de apetito, náuseas, vómitos. Una persona con poliquistis renal, ¿cuántos qué dice? No Una pude persona leer. con poliquistis renal, ¿cuánto tiempo pasa para tener insuficiencia renal y diálisis? Bueno, eso mi experiencia en la profesión no es muy larga, pero he visto pacientes con poliquistosis renal y hay algunos que llevan mucho tiempo, muchísimos años y no llegan a la diálisis, pueden vivir con esa insuficiencia renal crónica, con ese deterioro y ellos pueden andar bien. Y hay otros que muy pronto sufren consecuencias demasiado severas y tienen que dializarse, pero a todos los pacientes se les prepara para la diálisis en general porque en la poliquistosis renal, la masa renal está totalmente deteriorada, o sea, va progresando ese deterioro, solamente que en algunos el deterioro es más lento y en otros es más progresivo. O sea, no hay un tiempo, no puedo decirte, se tiene que dializar en el año, porque si el paciente no se anemiza, eh, no presenta sintomatología clínica, puede llevar una vida normal, con seguimiento con nefrólogos, endocrinólogos, a todos los especialistas. Pero no que, o sea, no necesariamente eso va a ser en un año, en dos. La progresión, la evolución de la poliquistosis es diferente en cada paciente. Pero sí he visto pacientes que años y no se dializan. Y tienen un clearance a veces de, no sé, 20 y viven con ese clearance de 20 años y años. Claro que cuando llegan ya al tratamiento dialítico ya están bastante deteriorados. ¿Cuáles son algunos factores de mal pronóstico para un paciente en hemodiálisis? Factor de mal pronóstico. Bueno, un factor de mal pronóstico es que el paciente tenga eh, una cardiopatía importante, por ejemplo, las valvulopatías, una dilatación de las aurículas. Eso sí puede llevar a un mal pronóstico, porque la diálisis es un proceso bastante invasivo. Tiene que tener un buen corazón el paciente para que pueda tolerar. ¿Qué análisis bioquímico se utiliza para el control y seguimiento del paciente dializado? El seguimiento que se le hace a un paciente dializado es bastante mensualmente, se le hace un hemograma completo, trimestralmente se le dosa la paratormona, el perfil férrico y también semestralmente la serología viral se le hace a los pacientes, pero mensualmente estamos controlando la anemia, estamos controlando los perfiles, los electrolitos, todo eso se hace mensualmente. Otra pregunta. O sea, hay protocolos para los servicios de diálisis. También se programa, radiografía de las manos, de los pies, para ver las calcificaciones, ecografía de las tiroides, las paratiroides. El control de las fístulas. ¿Les escucho? ¿Les leo? Fernando Cardoso, buenas noches. ¿Cuál sería el indicador de mortalidad de un paciente renal? Indicador de mortalidad. Hay muchos indicadores. Las cariopatías, como te decía. Las cariopatías pueden llevar. Las infecciones de los catéteres también son una causa muy frecuente. Pero las cariopatías, ¿se acuerdan que uno de los primeros slides decía que en un 50% de las cariopatías le seguían las infecciones? Esas son las más frecuentes. Otra preguntita que quieran hacer. ¿Duda? ¿Algo que no les quedó claro? Les leo.
Les escucho entonces. Sí, se te escucha, doctora. ¿Cómo? A ver, pues si leí todo, Rolando, que análisis bioquímico, buenas noches. ¿A alguien no le leí? Acá leo una pregunta que decía Liliana Insfran. Buenas tardes, ¿podemos percatarnos de esto de una manera temprana por medio de una ecografía del riñón? No podría detectarse con análisis de orina. Sí, las dos cosas se puede hacer. Se puede hacer una ecografía y por un análisis de orina podemos detectar. ¿Con cuánto declinen aparece? Se respondí. Sonia Sosa, te respondí, ¿verdad? Creo que no hay más preguntas. Ahí entré a ver si Doctor, alguien quiere. ¿Sí? doctora, en caso de que no haya preguntas, podemos proceder a finalizar y en caso de que otras preguntas se presenten, le vamos a estar pasando, si le parece Sí, correcto. súper, súper. Como ustedes digan, yo acá soy la invitada. Ustedes me dicen qué hago. Cuando quieran. Ok, entonces de esta manera le agradecemos, doctora Valeria, por la Sí. ponencia brindada esta noche, la cual será de beneficio para nuestra formación como futuros profesionales de la salud. Entonces, para recordar, el link de asistencia se enviará al grupo de WhatsApp mañana a las 10 de la mañana. El mismo contará con 5 preguntas, de las cuales 3 deberán ser respondidas de forma correcta para la posterior certificación. El link estará disponible por 1 hora. Posterior a dicho tiempo, no se van a aceptar más respuestas. Asimismo, desde la comisión directiva de la Asociación UNI, le agradecemos por la participación y les deseamos a todos una buena noche. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Gracias. Bye.